Dice la palabra de Dios en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue asesinado, se levantó una gran persecución contra los creyentes, lo cual hizo que se esparcieran por diferentes ciudades. Fue así como el evangelio llegó hasta Antioquía, pues había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un hombre de Dios. Cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Sobre la conversión de Saulo de Tarso, podemos ver en Hechos capítulo 9 que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estando ahora en Antioquía, a los discípulos de Jesús se les llama cristianos por primera vez. No se les había llamado antes así. Saulo de Tarso no luchaba contra el cristianismo en sí mismo, luchaba contra judíos que creían que Jesús era el Cristo, luchaba contra la secta a la que llamaban el Camino. Él también esperaba al Mesías, que en griego es el Cristo, pero él no creía que Jesús fuera tal persona. Sin embargo, el mismo Cristo se le presentó en el camino a Damasco, y él aprendió a amar a Cristo de tal manera que no solo predicaba el Evangelio, sino que daba ejemplo y vivía de tal manera que el mismo pueblo se dio cuenta de su mensaje y que su mensaje era claro: Jesús es el Cristo. Su mensaje y testimonio eran genuinos, por lo cual fueron llamados cristianos por vez primera en Antioquía. Qué importante es que uno mismo no tenga que decir que es cristiano, sino que su fe lo diga, que su testimonio, su vida, su ejemplo y su mensaje lo digan. Es un privilegio ser llamado cristiano. Puedes decir que lo eres y no serlo, pero el verdadero cristiano es como la palmera, recta. Como dice en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El verdadero cristiano es como el árbol, próspero, pues como dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
El verdadero cristiano es como el águila, resiliente, pues sabemos por Isaías 40:31 que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El verdadero cristiano es como el ciervo, ferviente, pues como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El verdadero cristiano es como el búfalo, fuerte, como dice en el Salmo 92, verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El verdadero cristiano es como el oro, valioso, probado y aprobado, como dice Job en el capítulo 23 de su libro. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El verdadero cristiano es como el labrador, sabe esperar. Como dice Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El verdadero cristiano es como una virgen pura. Leemos en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El verdadero cristiano es como ciudad fortificada, columna de hierro, es como muro de bronce, es invencible, es más que vencedor, es triunfante. Sus labios, su hablar son joyas preciosas. Su senda es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un privilegio ser llamado cristiano. Oremos. Señor amado, te adoramos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado y somos tus hijos. Tú nos enseñas a vivir y en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, verdaderos embajadores del reino de los cielos y dignos heraldos del mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.